listo, bueno, toma. Y bueno, ya nosotros habíamos, para dar una introducción, aunque sea de un par de minutos, visto o empezado a ver un tema que habíamos visto este, sobre, o sea, el tema del uno de los que le había dado a elegir entre la tradición o la Trinidad, este, y Cierto. ustedes habían elegido el tema de la tradición, así que había dado a elegir entre algunos. En realidad tengo por lo menos 3 o 4 temas más, pero por lo menos como para poder, este, dentro de los temas que me hacen por ahí, o sea, que tienen más que ver con la doctrina más básica, son esos temas por ahí. O que tiene, además de otros más también, ¿no? Podemos ver el bautismo alguna vez si quieren, bueno, hay varios, por lo menos 3 o 4 temas también, o sea que cómo poder demostrar que nuestra iglesia es la verdadera también, o sea, con base bíblica. Sí, sí, eso me gustaría. Este tema, tenemos un montón de temas, bueno, la mayoría van a quedar para el año que viene, ¿no? Pero, o sea, porque ya, pero bueno, la cuestión es que ayer, la semana pasada eligieron el tema de la tradición, ese que estamos viendo, la primera sesión la vimos el jueves pasado y ahora, bueno, veríamos la segunda parte, a ver hasta dónde llegamos con la segunda parte ahora, como para que, bueno, así que bueno, entonces vamos a ver la última cita que nosotros habíamos visto la vez pasada, el jueves pasado, era Jeremías 23. Jeremías 23, para ahí uno se acuerda, el jueves pasado, una cita que habíamos visto de las 3 o 4 que desarrollamos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a empezar a ver todas las que son del Nuevo Testamento. Para que citas que son del Nuevo Testamento la vamos a ver ahora. Este, arrancando desde el libro de Mateo, lo vamos a arrancar. Habíamos visto varias de Salmos, algunas de Isaías, otra de Jeremías, para arrancar una introducción del Antiguo Testamento sobre el tema de la tradición. Ahora vamos a ver el mismo tema visto desde las citas que se dan en el Nuevo Testamento. Así que para ahí la primera que vamos a ver es Mateo 4:4. Mateo capítulo 4, versículo 4 es el primero que vamos a ver. No creo que vamos todos, porque si bien no es un tema tan largo, pero bueno, tiene una buena cantidad de base de referencia acá en la Biblia para que pueda terminarlo hoy. No creo que lo pueda terminar, sobre todo si hay un límite de tiempo de 1 hora. No creo que lo pueda terminar hoy, para nada, pero sobre todo si está el límite ese de 1 hora, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llegar a ser. Podemos ya avanzar bastante, quizás para hoy, para el día de hoy. Este, Así que bueno, podemos arrancar en la primera cita, es un solo versículo, es Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera que veía, sobre todo dando la importancia que durante todo el jueves pasado la habíamos visto y justamente es uno de los 5 puntos principales de la doctrina nuestra, cristiana evangélica, que es el de la sola escritura. Yo incluso lo recalqué la vez pasada, que este tema que estamos viendo es ver la sola escritura desde otra arista diferente, en realidad. O sea, pues lo que estamos haciendo es ver, o sea, lo que es la tradición versus lo que es la escritura. Lo que dice la tradición versus lo que dice la escritura. Entonces Sí, sí. es ver el mismo tema de la sola escritura desde otra arista u otra perspectiva diferente. En realidad el tema es el mismo. O sea, gira en torno de la sola escritura, en realidad. Pero, o sea, este, sobre todo lo recalqué muy bien por la importancia, digamos, que Jesús le da
Esto es en Mateo 4, es una de las respuestas que le da Jesús al diablo cuando el diablo lo tienta, ¿no? Cuando Jesús empezó a pasar hambre en el desierto, estando en el desierto, y cuando Jesús tenía hambre, el diablo lo tienta, instándolo, vamos, a que él usara el poder que tenía para convertir las piedras en panes, ¿no? Sabiendo la situación de hambre que vivía Jesús en ese momento. Y esta es la respuesta que Jesús le da al diablo, o sea, cuando el diablo le comunica ese mensaje, la devolución que tiene de parte de Jesús es esta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de la boca de Dios, como viendo, Claro, resaltando el valor de la escritura. Aparte que el pan suele ser un componente como el pan y el vino muchas veces, que tiene que ver con la comida muchas veces, que tiene que ver muchas veces con las fiestas y con las tradiciones también, ¿no? Se lo puede aplicar también de ahí, ¿no? Claro, que tiene que ver con el pan, con la comida, con las cuestiones, tiene mucho que ver a veces con el tema de las fiestas y tradiciones, ¿no? Se lo puede relacionar de manera indirecta con eso también, así, ¿no? Por encima de lo que son las tradiciones, por encima de lo que son las costumbres, por encima de todo es de priorizar, sobre todo más que nada la palabra, lo que está descrito acá como que sale de la boca de Dios. En realidad está hablando de toda la palabra en general, ¿no? Lo pasa acá, lo menciona, lo nombra de otra manera, ¿no? Como toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero como resaltando la palabra, incluso sobre todo a la persona a la que le estaba dirigido, que era el contador, no al diablo, porque como que resaltándole el mismo cuando y que incluso que el mismo enemigo también sabe y es consciente del poder que tiene la palabra, porque dos de las tres tentaciones que le da el diablo a Jesús usa la Biblia para tentarlo. No sé si se acuerdan el pasaje cuando la tentación en el desierto, cuando el diablo tienta a Jesús, le dice que se tire de un acantilado porque escrito está en la palabra que Dios te va a proteger, me dice. Y no te va a pasar nada si te caes al acantilado, me dicen. Dice, para que no tropieces con piedra alguna, te van a cuidar los ángeles, todo, porque escrito está, entonces tirate del acantilado. Como diciendo que Jesús le responde, ¿no? Que diciendo, también dice la Biblia, no pongas a prueba al Señor tu Dios, ¿no? Y claro, pero fíjate que era palabra contra palabra, Biblia contra Biblia, ¿no? O sea, pero esto como un detalle anexo, ¿no? Pero, o sea, no vieron salir demasiado de lo que es el tema de lo que es la tradición, pero, o sea, pero esto sobre todo era como para de alguna manera de resaltar uno de los tantos pasajes con los que se resalta la importancia de lo que es, nosotros vivamos de lo que es sobre todo en lo que es nuestra vida espiritual. Nuestro sustento tiene que ser la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Puede ser tradiciones, no puede ser, o sea, filosofías, no puede ser, todas esas cosas van y vienen, ¿no? Pero que la única palabra que nunca va a pasar, como dice la propia Biblia, es la palabra de Dios. ¿Sí? Donde tenemos que depositar nuestra confianza. Pero bueno, si quieren, podemos ir a la segunda referencia, que en realidad es un pasaje que tiene dos paralelos en dos evangelios. Por un lado en Mateo 15, y atención con esto, porque esto está relacionado con lo que vimos de Isaías. Es un paralelo de lo que vimos en Isaías 29:13, lo vemos acá en Mateo 15 y en Marcos 7. Es un paralelo a lo que habíamos visto en Isaías 49. Acá es donde, ¿se acuerdan que yo se los anticipé? Que lo que decía acá en Isaías 29, después estaba repetido de la boca de Jesús, dirigiéndoselo a los fariseos, ¿no? Lo mismo que decía Isaías 29:13, es lo mismo que figura en Mateo 15 del 3 al 9 y en su paralelo en Marcos 7 del 1 al 9. Es el mismo mensaje
que está profetizado antes en Isaías 29, ¿no? Ahora se vuelve a recalcar otra vez en Mateo 15 acá y en Marcos 7. Mateo 15 del 3 al 9 y en su paralelo, segundo evangelio, Marcos 7 del 1 al 9. Y arranca, yo leo el de Mateo, pero se puede leer el de Marcos también. Mateo 15 del 3 al 9, que dice: respondiendo él le dijo, estaba hablando Jesús con los fariseos, ¿no? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Atención con esto. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es un pasaje para colgarlo en la heladera, para si alguien te pregunta sobre las tradiciones, si alguien te pregunta desarrollar un mensaje sobre, le tenés que mencionar Mateo 15. 15. Porque fue algo directo, que un mensaje de Jesús a los fariseos. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? O sea, dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Como ven, están sustituyendo un matrimonio, por un mandamiento, por una tradición, ¿no? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dice, bien profetizó de ustedes Isaías, de los fariseos, cuando dijo, y se acuerdan, acá menciona Isaías 29, que lo leímos el jueves pasado: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que lo habíamos visto en Isaías 29, ¿no? Que lo decía allá. O sea, bien profetizó de ustedes Isaías, ¿no? El mismo Jesús le cita a Isaías a los fariseos. Y Isaías profetizó de ustedes, como dice. Cuando la escritura que vimos de Isaías, ¿no? Que el pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. O sea, lo mismo que Isaías 29, tan paralelo en Mateo 15 y en Marcos 7. O sea, acá es una de las maneras donde se invalida más la tradición. O sea, para... Si uno tiene que defender, o sea, lo que es la base de una... Lo bueno de esto es poder, o sea, agarrarse de estos pasajes y decir, bueno, ¿cuál es la razón por la que nosotros consideramos únicamente como válido la palabra de Dios? O sea, el mandamiento de Dios. Lo que está inspirado en la escritura, lo que dice. O sea, nosotros lo consideramos que está inspirado. La razón por la cual lo hacemos es por lo que dice, que lo único que nosotros consideramos inspirado, la razón es acá, lo que acabamos de leer, ¿no? Sobre todo los versículos 3 y 6. Los versículos 3 y 6, sobre todo de Mateo 15. Mateo 15, 3, que dice, respondiendo el Hijo, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por su tradición? Y el 6 vuelve a recalcar lo mismo, diciendo, ya no agarráis a su padre y su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Acá Jesús está haciendo claramente una distinción, ¿no? Claramente, Mateo 15 con su paralelo en Marcos 7. Está haciendo una distinción de decir, lo que usted se tiene que agarrar, o sea, se le dice a los fariseos, y nos lo dice a nosotros, ¿no? O sea, sin que nosotros seamos, o sea, nos lo dice a todo el pueblo de Dios, o sea, no, es algo que lo tenemos que tomar, que se lo dijo a los fariseos, nomás. Es algo claramente para nosotros también, ¿no? Como haciendo una distinción clara entre lo que es su palabra, o sea, la palabra de Dios, que está revelada, inspirada, y que nosotros la tenemos que tomar como fuente de moral, de verdad, de doctrina,
Y por otro lado, lo que es la tradición, ¿no? Acá es uno de los pasajes donde más se hace distinción entre lo uno y lo otro, entre el mandamiento de Dios y la tradición humana. Y es algo de lo cual Dios le recalca a los maestros de la ley judía en ese momento, ¿no? A los fariseos. O ve muchos de los mandamientos que estaban, en este caso pone el ejemplo del mandamiento de honrar al padre y a la madre, que ellos lo sustituían por una tradición. Mandamiento honra a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos de la Torá, ¿no? De Éxodo 20, del Sinaí. Pero así como se puede poner ese mandamiento, se puede poner otro. O sea, en este caso, le pone el ejemplo del mandamiento de honrar al padre y a la madre. O sea, Sí. que están los 10 mandamientos del Sinaí y le pude haber puesto como ejemplo cualquier otro mandamiento, ¿no? En realidad. O sea, lo que importa ahí es el concepto legal de sí. O sea, usted lo que se tiene que agarrar es las escrituras. O sea, Claro, sí, sí. durante todos estos años lo que hicieron ustedes fue ir sustituyendo los mandamientos de Dios por tradiciones de ustedes, ¿no? Como si tuvieran licencia como para algunos mandamientos, no, bueno, le agregamos esto y bueno, se lo sacamos y bueno, le agregamos una tradición y con eso, ¿viste? Como que de alguna manera, según su criterio, veían si se justificaba o no seguir manteniendo un mandamiento que estaba establecido en la Biblia o no, o si se puede negociar, qué sé yo, esto lo cambiamos por alguna tradición. Lo cambiamos por algo, viste, qué sé yo, creado por nosotros, viste, lo hacemos como para... Hacía como que daban cierta licencia como parecida, el mandamiento, bueno, digo, no, tampoco como para ser tan rígido, Lo cambiamos tan y duro, ni nada, bueno, entonces sustituye por alguna que otra. Pues con alguna que otra tradición se pueden. Claro, sí, Y ahí no, Jesús es donde se lo corresponde. recalca muy claramente, dice, usted se tiene que agarrar a la ventana. Si no le ponen a sustituir los mandamientos por las tradiciones de ustedes, no pasa lo que realmente va a pasar y lo que realmente tiene validez como palabra inspirada es únicamente la Biblia, ¿no? Por eso, muchas veces a nosotros lo vemos de lejos acá, 2000 años atrás con los fariseos, pero esto no suele pasar en nuestras propias congregaciones también. Nosotros lo vemos de lejos como que les pasó a los fariseos hace 2000 años. Esto puede llegar a ser una cuestión perfectamente, o sea, de cualquiera de nuestras congregaciones, ¿no? Y para ahí de manera consciente o subconsciente, al ser los seres humanos, no solo los cristianos, los seres humanos somos tradicionalistas por naturaleza. Somos por naturaleza así nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, no solamente los cristianos, los seres humanos en general, ¿no? Tenemos esa tendencia muchas veces a aferrarnos a tradiciones, a costumbres, a hábitos, muchos de ellos heredados familiarmente o generacionalmente. Muchas veces tenemos esa tendencia de manera casi inconsciente, subconsciente. O sea, y este pasaje es una advertencia, como diciendo que cuando vemos que nos estamos medio como desviando, que estamos yendo más para la tradición que para la Biblia, es como un llamado como para volver de vuelta a la Biblia, ¿no? Es como un llamado de atención que Dios nos hace, si vemos que como que estamos entrando en esa tendencia, viste, de irnos, o sea, de medio subconsciente, quizá de medio de alejarnos de la palabra, irnos más por las tradiciones. O sea, porque esto no es un tema que les incumbe, por ejemplo, a los católicos solamente, ¿no? Allá que los católicos lo tienen institucionalizado como palabra inspirada por Dios, los documentos de la tradición, ¿no? Como les había dicho yo una vez, ¿se acuerdan? Es uno de las tres fuentes que ellos supuestamente tienen de verdad inspirada en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Uno de ellos coincide con el nuestro, que es la Escritura. El segundo es el Magisterio,
católico, el Dessenger que le dicen, que modernamente se le llama catecismo. Bueno, es el magisterio, el Dessenger. Toda la vida se lo llamó el Dessenger o el magisterio católico. Y en tercer lugar, los documentos de la tradición tienen. Ellos ya lo tienen institucionalizado eso, ¿no? O sea, directamente lo consideran algo normal, como algo que útil como para poder considerarlo como fuente de verdad, de moral y doctrina, ¿no? Consideran la tradición. O sea, nosotros los evangélicos, a diferencia de ellos, consideramos solamente la palabra de Dios, ¿no? Como... Vuelvo a reiterar lo que dije, no, esto no es hacerle propaganda al catolicismo, sino es reafirmarnos más nosotros en nuestras creencias cristianas evangélicas, ¿no? En nuestra doctrina cristiana evangélica, ¿no? Y para eso tenemos esta advertencia acá de Jesús, ¿no? No se tienen que salir ni a izquierda ni a derecha de lo que es la palabra. Solamente la palabra. Para eso, cuestiones doctrinales no hay que salirse ni un milímetro ni a la izquierda ni a la derecha. Eso tiene que, o sea, No. porque Jesús sabe cómo somos nosotros. O sea, somos seres tradicionalistas por naturaleza, entonces tendemos a esas cosas por naturaleza nosotros, ¿no? Por eso, o sea, Dios siente como que, sobre todo en ese momento, sentía una necesidad con el problema que había en el liderazgo, digamos, de lo que es fariseico dentro de Israel, o sea, pero bueno, puede pasar en el liderazgo evangélico nuestro perfectamente eso. O sea, no es algo que no nos esté ajeno a nosotros, ni mucho menos, nos puede pasar perfectamente. Nosotros tenemos que estar constantemente alerta, ¿viste? Que lo que a nosotros nos va a dar vida como congregación y nos va a hacer que nosotros mantengamos y aumentemos más la unción del Espíritu Santo y que nosotros lo único que consideremos como válido sea la palabra, para que nuestros cultos y nuestras ceremonias tengan vida, realmente desde el Espíritu tengan vida. O sea, es fundamental que nosotros todo lo que hagamos 100% fundamentado en lo que dice la palabra. Pero bueno, si quieren, podemos ir a un diálogo que tuvo Jesús con Pedro. Es un pasaje que tiene dos paralelos también. Uno es Mateo 16 y el otro es Marcos 8. Mateo 16, 23 y su paralelo Marcos 8, 33. Que en realidad son lo mismo, los dos dicen lo mismo. Porque los evangelios tienen muchos relatos que son paralelos, ¿no? Algunos tienen tres paralelos con el de Lucas también. Algunos pasajes, ¿no? Como la parábola del sembrador, de las semillas, todos tienen tres paralelos, ¿no? En Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? En este caso, tiene dos paralelos, ¿no? En Mateo y en Marcos. Que es un diálogo que tiene Jesús con Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles. Mateo 16, 23, como también Marcos 8, 33, que dice, pero él volviéndose, o sea, hay que dar en el contexto cuando dice que Jesús tenía que ser entregado y que tenía que dar su vida, a lo cual Pedro le responde, no, yo no voy a dejar que te pase nada vos. Bueno, supongo que lo habrán leído, seguramente que lo leyeron. Dice, no, nada malo te acontezca, le dice Pedro a Jesús, ¿no? Bueno, el pasaje, el versículo que viene siguiente a ese es el que voy a leer ahora. Pero él volviéndose a Pedro, ¿no? Jesús volviéndose a Pedro le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que sobre todo que quería pero yo imagino esto, que Jesús me diga una cosa así, que yo no sé cómo me sentiría si Jesús me dijera una cosa así, ¿viste? Como diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Diciendo, que claro, ¿viste? ¿No? Se habrá sentido Pedro, yo no sé, la verdad, porque no sé. O sea, son formas de hablar que tenía Jesús, no es que le estaba diciendo que él era el diablo, sino que, o sea, son formas de hablar que Jesús tenía. O sea,
como desaprobando lo que él decía, lo que él estaba diciendo, nada más. O sea, son maneras expresivas que tenía el propio Jesús. O sea, no es que le estaba diciendo que era el anticristo, que era el diablo encarnado, no es que, o sea, no, sino que le estaba como desaprobando lo que le había dicho en ese momento, que él no iba a permitir que le pasara nada. O sea, dice, no, yo no voy a dejar que te pase nada, vos no vas a dar tu vida por nadie, yo no voy a dejar que te suceda nada malo a vos. No. Y Jesús le responde, o sea, diciéndole eso, ¿no? Quítate delante de mí. Yo te pido eso porque no pone mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es como para ubicar y poner en contexto este pasaje, ¿no? Para no leerlo, digamos, de manera aislada, sino sabiendo de dónde venía, cuál era la situación que desencadenó esa respuesta de Jesús, ¿no? O sea, pero sobre todo no me quiero detener tanto en lo que es la situación en sí misma, sino en el concepto que expresa Jesús, y sobre todo en las últimas palabras, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que sobre todo teniendo en cuenta este tema puntual del que hablamos, ¿no? Que estamos hablando de la tradición puntualmente, ¿no? Sobre todo, me parece muy útil esta cita bíblica, ¿no? Porque no me quiero detener tanto en la situación, más allá que pueda sumar o no para lo que es, o sea, para saber de esas, para saber cuál era la causa por la cual se había desencadenado esa respuesta de Jesús, pero lo que rescato más sobre todo es el hecho, el último concepto ahí que enseña Jesús, ¿no? Que conlleva un gran riesgo, ¿no? Justamente, o sea, el no poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Porque eso es una de las cosas que está incluida en esto, en el hecho de poner la mira en las cosas de los hombres, involucra una de las especiales cosas que involucra principalmente es la tradición, ¿no? Y poner la mirada en las cosas de los hombres. Y el hecho de, va muy de la mano si se los conecta con el pasaje que habíamos visto antes, cuando Jesús le enseñaba a los fariseos que estaban cambiando el mandamiento de Dios por sus tradiciones, se puede conectar mucho con esto, ¿no? El no poner la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como lo que estaban haciendo los fariseos en algún momento, sustituyendo las cosas de Dios por las de los hombres, ¿no? Que era lo que le señalaba en ese momento Jesús a los fariseos. Bueno, acá vamos a decir que expresa el mismo concepto, hablando de una situación, dialogando con uno de sus apóstoles, ¿no? Con Simón Pedro. Pero el concepto es el mismo, ¿no? En ambos pasajes, ¿no? Se expresa más o menos el mismo concepto, ¿no? La importancia de que las miras nosotros la tenemos que poner en las cosas de Dios. O sea, la cosa de Dios fundamentalmente es la palabra de Dios, ¿no? De las fundamentales cosas de Dios es la doctrina que Dios nos dejó establecida en la palabra, ¿no? En la Biblia. Y es en eso en lo que dice acá, que nos advierte también acá Jesús, que es lo que tenemos que poner la mirada, ¿no? Lo que tenemos que poner la mira en las cosas de Dios, fundamentalmente en lo que nos dejó revelado como palabra inspirada a Dios en la Biblia. No sé. Es lo que tenemos que centrar la mirada es en eso, ¿no? Porque las cosas de los hombres, aparte las cosas de los hombres son muy volátiles. Los hombres tiene que ver con las corrientes de pensamiento humana que hoy van en un sentido y mañana van en el otro, capaz. Cuestiones como la filosofía, la sociología, ¿viste? Cuestiones como mismo la psicología, o sea, hay cosas que no. Claro, que son corrientes de pensamiento que hoy van para la derecha, mañana para la izquierda. O sea, no son cuestiones dignas de confianza. O sea, y cuando la Biblia dice claramente, como contraste,
dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. A contraste de lo que es lo humano. Lo humano es totalmente volátil. Y vos lo ves, si vos estudias la psicología, vos ves la psicología de hace 100 años, no tiene nada que ver con la psicología de ahora. Nada que ver, nada. Absolutamente nada que ver. O sea, porque yo mínimamente la estudié la psicología. O sea, no es que estoy hablando, digamos, o sea, a manera de suposición, no. Estuviera mínimamente, no es que soy un experto, no soy un psicólogo, o sea, no soy un experto en psicología, pero lo que es la psicología hace 100, 150 años no tiene nada que ver con lo que es ahora la psicología. Tiene un enfoque totalmente distinto. Y lo mismo la sociología, lo mismo todas las ciencias humanas, lo mismo. Todo lo que es meramente humano es totalmente volátil, está sujeto a cambios, a modificaciones constantes. Son corrientes de pensamiento que hoy van para un lado, para la izquierda, capaz que dentro de 3 años van totalmente para la derecha. O sea, no es algo en lo que uno pueda poner, o sea, si el 100% de su confianza. Lo único que uno puede, pues, el poner el 100% de la confianza es en lo que dice la palabra. La palabra de Dios fue, es y será la misma. O sea, eso, como, en Dios no tenés ni mudanza ni sombra de variación. O sea, y eso es algo que muchas veces, incluso como cristianos, a veces nos sentimos tentados muchas veces a por ahí, a cosa como lo que decía muchas veces, o sea, lo que dije en algunos momentos después de pasado, ¿no? Que muchas veces nos sentimos tentados porque el enemigo también es astuto y puede usar a muchas personas, como le había dicho, con mucha capacidad de lógica y de argumentación. Que te quieren querer transmitir, que te pueden querer transmitir una idea que te puede parecer muy razonable, muy lógica. O sea, el enemigo en ese sentido tiene mucha astucia. Entonces, no, de ahí que la importancia de que nosotros nos aferremos únicamente a la palabra. Es decir, si o sea, lo que nos advierte la palabra es que nosotros tenemos que examinar todas las cosas y retener las cosas buenas, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Si lo que a vos te dice, si a lo que alguien te dice coincide con lo que está en la palabra, perfecto, lo podés tomar. Ahora, si no coincide, lo tenés que descartar, por más lógico que suene, por más razonable que parezca, por mucho poder de convicción que tenga lo que te están diciendo. Este, tiene que, o sea, contrastarse sí o sí con lo que, compararse sí o sí con lo que es el parámetro que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Este, y eso es algo que para lo cual nos tenemos que preparar, porque eso, si hasta el día de hoy nos parece que tiene mucha influencia o puede tener mucha influencia en nuestra propia mentalidad, se va a ir profundizando, porque y en la misma Biblia lo profundiza, que la gente se va a ir cada vez más tras ese tipo de filosofía. Eso puedo dar citas bíblicas incluso de eso. La gente se va a ir cada vez más detrás de esa filosofía. Le va a prestar cada vez menos atención a la palabra y le va a prestar cada vez más atención a esas creencias y filosofías. Está profetizado y todo lo que está profetizado en la Biblia se cumple tarde o temprano. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de ser es que nosotros no seamos parte justamente de eso, ¿no? O sea, nosotros tratemos que tratar de ser parte de los que permanecen firmes a la palabra, ¿no? Tenemos que procurar ser parte de ese grupo de personas, ¿no? Que nos mantenemos fieles a la palabra, ¿no? Y si rescatamos algo de lo que dice el mundo es porque coincide con lo que dice la palabra. Es porque pasó por el filtro de la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que no pasa el filtro lo tenemos que dejar a un lado, porque claramente no es como según el principio de sola escritura que nosotros tenemos, ¿no? Como cristianos evangélicos, ¿no? Pero bueno, otra de las citas que me parecía muy buena era
esta porque recalca mucho, sobre todo de parte de Jesús, que es nuestro primer referente como cristianos, el poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Pero la siguiente que podemos ver está en Lucas. Salimos de Mateo y Marco y vamos a Lucas. En Lucas capítulo 1, del 1 al 3. Los 3 primeros versículos de Lucas, de todo el libro de Lucas, ¿no? Lucas 1 del 1 al 3, ¿no? El título, bueno, si bien no tiene demasiada injerencia, el título se llama Dedicatoria a Teófilo, pero por lo menos el título que figura en la versión Reina Valera 1960. Veo en el texto, a partir del versículo 1, Lucas 1, a partir del versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me apareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Acá donde se resalta mucho, ¿no? ¿No? El hecho de poner por escrito, ¿no? Las cosas que nosotros las hemos considerado en algún momento, o que los cristianos de esa época las habían considerado ciertas, ¿no? Y lo que quedó justamente como dentro del canon bíblico como libro registrado, uno de los libros que representa y uno de los que más se lee, no solamente que está registrado, sino de los que más se lee, es el libro de Lucas, ¿no? Tal es así que es uno de los 4 evangelios que consideramos inspirados de la palabra, ¿no? Y uno de esos, de los 4 evangelios que consideramos inspirados, habla claramente sobre la necesidad de que las cosas que nos fueron transmitidas, sobre todo acá habla de la época de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un contacto directo, la inmensa mayoría, con Jesucristo, ¿no? De esa mayoría de los apóstoles. Y ahí es donde, en este pasaje de Lucas, nos da el ejemplo, uno de los mejores ejemplos que nos puede dar, que incluso como tratando, como dice en el primer versículo, de poner en orden, ¿no? Muchos señalando lo que muchas personas habían tratado de hacer, más bien, de poner en orden la historia de las cosas que habían entre nosotros sido ciertísimas. Lo que él se encargó de hacer durante un buen lapso de tiempo fue tratar de poner por escrito todas esas cosas que eran consideradas ciertas, que muchas las habían tratado de poner en orden y no habían podido, algo que según lo que él mismo testifica acá, sí había podido hacer, ¿no? Poner por escrito todas las cosas que habían sido consideradas ciertas como revelación de parte de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de una época del primer siglo, ¿no? La época donde había estado en la tierra Jesucristo, ¿no? Y los primeros apóstoles. Y acá donde nos da el mejor ejemplo, él había logrado hacer lo que muchos anteriormente habían intentado poner en orden, ¿no? Esas cosas que habían sido ciertas, que habían sido declaradas tanto de parte de Jesús como de los apóstoles directos de Jesús. Y muchos habían tratado de poner en orden esas cosas, consideradas como ciertas y como reveladas. Y él es el que se encarga de hacer todo el trabajo de ponerlas en orden escritas, ¿no? Por vía escrita ponerlas en orden, no todas esas cosas. Es lo que nosotros consideramos hoy como el Evangelio de Lucas, ¿no? Uno de los 4 evangelios principales que nosotros consideramos como palabra inspirada por Dios, ¿no? Lo cual esto va mucho en sintonía con lo que venimos explicando del tema de la sola escritura, ¿no? Es una nueva manera de abordar desde otra arista
o desde otra perspectiva el mismo tema, ¿no? O sea, esto yo lo vi en muchos debates, o sea, de muchos debates que yo vi en estos 2 años que vengo estudiando muchas de estas cosas, que tiene que ver con que muchas cosas, con muchas cuestiones que se pusieron a debate entre algunos cristianos evangélicos, cuales de los principales, el que yo más escuché fue Eduardo Gutiérrez. Muchos quizás hayan escuchado a otros por ahí, debatiendo de este tema sobre los católicos, ¿sí? Si lo que se tiene que considerar inspirado es solamente lo escrito, como creemos los evangélicos, o lo que se transmitió oralmente desde la época de Jesús y los primeros apóstoles en el primer siglo. Si es solamente lo escrito, como lo que pensamos nosotros, o es lo escrito más la tradición oral, que se fue transmitiendo oralmente. O sea, cosa que acá en Lucas nos da la razón a nosotros los evangélicos, ¿no? Los que sostenemos la posición que lo que se considera inspirado es solamente lo que fue dejado por escrito, ¿no? Descartando todo lo que, digamos, fue en algún momento transmitido, más allá de que haya sido algo transmitido, ¿no? De manera oral. Puede ser que haya sido otras cosas en la misma época de Jesús o de los apóstoles que fueron transmitidas de manera oral. Puede ser. Pero lo que Dios quiso que quedara como inspirado fue lo que quedó acá por escrito. También lo que es parte de nuestra doctrina evangélica, lo que nosotros consideramos inspirado es lo que está escrito y lo que Lucas dejó y se encargó de dejarlo por escrito. No dejarlo a la libre tradición oral, a la libre transmisión oral, ¿no? Acá no dejó ejemplo Lucas, ¿no? Acá yo lo dejé por escrito. Lo que entre nosotros fue ciertísimo, lo consideramos ciertísimo. Muchos lo quisieron poner en orden, no pudieron. Yo sí lo pude poner en orden y se lo dejo por escrito acá. Lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, ¿no? Acá donde está el principio, ¿no? Que lo escrito prevalece, o sea, lo que tiene que prevalecer entre nosotros sobre lo que es la mera tradición oral. Bien. Y este es un tema que no se da ni idea cómo se debate entre católicos y evangélicos. No se dan una idea la de debates que se arman entre católicos y evangélicos por este tema. No sé. Si lo único que tiene validez es lo escrito o también lo que se transmitió de manera oral. No se dan una idea la de debate que se arman. No sé. Nosotros, lógicamente, como cristianos evangélicos, consideramos únicamente lo escrito, ¿no? Y acá nos da un claro ejemplo Lucas, ¿no? Dice que como que dando a entender que había una necesidad de que alguien lo pusiera como escrito. Porque uno de los mayores riesgos que se corre cuando algo se deja a la simple transmisión oral es el riesgo del teléfono descompuesto, ¿no? Que uno de una generación a la otra por ahí se transmite bien oralmente. Pero de la segunda a la tercera capaz que se transmite medio un poco distorsionada. Y a su vez de la tercera a la cuarta medio distorsionada un poco más también. Y de la cuarta a la quinta lo mismo, y la quinta a la sexta lo mismo. Cuando te querés acordar, en la sexta generación lo que se transmitió no tiene nada que ver con lo que se transmitió oralmente en la primera generación. Se corre mucho riesgo con eso, del teléfono descompuesto. Con el tema de lo que es la tradición oral. O sea, no. En cambio, lo que es escrito, si bien se puede falsificar, pero tiene mucha más confiabilidad lo que es escrito. Corres mucho menos riesgo de que se falsifique o se adultere, si bien corres un riesgo, pero mucho más bajo el riesgo que se corre. No sé. Y ahí la importancia de que la mayor fiabilidad que tiene lo que se deja por escrito, ¿no? Muchísimo más que lo que se deja librado solamente a la transmisión verbal u oral. O sea,
Pero bueno, es como para resaltarnos la importancia de que el enfoque tiene que estar solamente en lo que se dejó de manera escrita, ¿no? Desechando lo que se dejó, digamos, librado a la transmisión verbal u oral, ¿no? Lo que nosotros consideramos válido, solamente lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, si quieren, podemos ir al siguiente pasaje, está en Lucas también está en Lucas. Cuando en un momento Jesús explica, acá en Lucas 8 lo que hace referencia es a la parábola del sembrador, ¿no? Que no es cuestión de hacer demasiado énfasis en lo que es la parábola del sembrador, porque sobre todo la deben conocer bastante, ¿no? O sea, sí, acá me avisa también que la llamada finalizará en 10 minutos. Sí, acá me avisa, sí. Lo cual es una ventaja, el saber cuánto me queda para ver. Sí. Lo cual es una ventaja, como para ver si tengo que ir más lento o más rápido. Pero, bueno, el pasaje de Lucas 8, o sea, habla sobre la explicación que Jesús da sobre la parábola del sembrador, ¿no? Que la mayoría la conoce, ¿no? Que una cayó en espino, la otra cayó en tierra, la otra cayó en el asfalto, en el camino, y la que cayó en tierra fértil fue la que dio buen fruto. Bueno, salen más o menos, no la mayoría conocen la parábola del sembrador, ¿no? O por lo menos la han escuchado por lo menos 3, 4 veces seguro. Y donde Jesús se encarga de explicarla. Bueno, lo que pasa es que por lo menos no sé si es el único, pero es uno de los que lo voy a encontrar, digamos, como una explicación que Jesús da exactamente sobre la parábola del sembrador, que está en Lucas 8:11, que dice, esta es pues la parábola, dice, del sembrador, ¿no? De la que había hablado, que la semilla es la palabra de Dios. Cerrado el tema, ¿no? Nada más que hablar, nada. Lo tenemos que cerrar ahí todo el tema, ¿no? Bueno, la semilla, o sea, de la que estaba hablando, porque muchos no lo entendían, viste, que la semilla que cae en tierra, que cae en piedra, que cae en el camino, que cae en tierra fértil, que mucho que nadie, mucho de lo que lo escuchaba, muchos no la entendían, viste, o no la lograban captar demasiado, viste, mucho de lo que hablaba la parábola del sembrado. Bueno, la palabra de la semilla, nosotros, porque lo tenemos revelado, o sea, porque tenemos la palabra, pero los que escucharon por primera vez no lo tenían revelado, no sabían exactamente de lo que hablaban, ¿no? Justamente por eso que Jesús se encarga de aclarárselo, ahí en Lucas 8:11, está registrado que la semilla a la cual se refería en esa parábola del sembrador es la palabra de Dios. O sea, de ahí que que se suele usar la metáfora de la predicación como el hecho de sembrar la semilla, ¿no? De ahí es donde se saca, ¿no? La metáfora que solemos utilizar a la hora de predicar, ¿no? Como diciendo que cuando predica está sembrando la semilla, ¿no? O sea, viene justamente de Lucas 8:11, ¿no? Pero se resalta sobre todo a la luz de lo que estamos viendo, este tema, que a lo único que lo llama como semilla es la palabra de Dios. A lo único que llama como semilla. No incluyó a la tradición, no incluyó reglamentos humanos, no incluyó nada de eso, ¿no? Incluyó solo a la palabra, como la semilla que es sembrada, que depende del terreno en el que caiga, o sea, depende de la disponibilidad del corazón, el que acepte o no la palabra de Dios que le es predicada, a poder dar buen fruto o no, esa palabra de Dios, ¿no? O sea que no es mi intención explicar demasiado la parábola del sembrador, pero o sea, lo quiero resaltar sobre todo que cuando Jesús explica la parábola del sembrador, habla de que la semilla es solo la palabra de Dios. No se lo puede incluir la tradición como parte de la semilla sembrada, ¿no? Es solo la palabra de Dios, ¿no? Lo que tenemos que considerar, no solamente nosotros para nosotros mismos,
o sea, como parte de nuestra doctrina o nuestra filosofía de vida, como fuente de nuestra verdad moral y doctrina, sino a la hora de predicar. Lo único que tenemos que predicar es la palabra de Dios. O sea, eso aplica tanto para cuando tenemos que manejarnos en nuestra propia vida, tomando decisiones para nuestra propia vida, como también cuando sembramos la semilla justamente ahí, o sea, como cuando predicamos la palabra. No solamente a la hora de aplicarla, sino a la hora de predicarla también. O sea, tenemos que predicar única y exclusivamente lo que está en la palabra. Este, y esto, o sea, si bien a veces nos puede resultar a veces un poco, vamos a decir, no sé si se puede decir una obviedad, pero si nosotros analizamos muchas veces lo que se predica, muchas veces arriba de los púlpitos, a veces de manera casi subconsciente, muchos pastores o líderes, no digo que se separan completamente de la palabra, pero muchas veces hacen como una mezcla entre lo que es la palabra y lo que es su propia filosofía o su propia manera de pensar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y eso seguramente lo han notado en muchos pastores, ¿no? Este, que nosotros lo que tenemos que sembrar como semilla la palabra de Dios. Así es que podemos tener nuestro propio pensamiento, nuestra propia filosofía, aún nuestra propia experiencia de vida, nuestros propios testimonios. Tenemos que asegurar nosotros, más allá de eso, tenemos que asegurarnos que nosotros la semilla que estemos sembrando sea únicamente la palabra de Dios. Este, es lo único que tenemos que considerar válido tanto a la hora de aplicarlo en nuestra vida como a la hora de predicárselo a los demás. Más allá de que parece algo obvio, pero si uno lo ve en muchos pastores, en muchos predicadores, no te digo que dejan totalmente de lado la palabra, pero la mezclan bastante con su propio pensamiento muchas veces. Eso se habrán dado cuenta seguramente, que lo hacen muchísimos pastores, de manera, no te digo de manera deliberada, pero a veces de manera casi subconsciente a veces tienden a hacerlo. A veces es como a mezclar mucho lo que dice la palabra con lo que piensan ellos. Cosa que yo trato de no hacer. Yo con lo que hago trato de ver pasaje por pasaje, analizarlo según lo que dice. Y, sí, sí, acá me dice que faltan 3 minutos todavía. ¿Se puede crear otro o no? Pues yo pensé que no se podía porque la otra vez habíamos... Ya, sí, no, si nosotros cuánto llevamos. Sí, 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 bueno, sí. Sí, que si querés, si querés podemos quedar otra, no sé, o sea. Usted- ¿Eh? ¿Qué? Claro. Sí, sí, no, yo después podemos hacer un par de citas más, o sea, tampoco vamos a hacer muchas más, podemos hacer 2 o 3 más, nada más en la siguiente, o sea, no, es que tampoco.
Ah, sigue grabando, no se interrumpió la grabación. Ah, sigue. Ah, no, no, está bueno. No, yo me quería asegurar que no se interrumpiera, ¿no? No, no, mejor que quede una sola. Sí, sí. Ah, bueno, si no se interrumpió, está bien, ¿no? No, sí, claro. No, pero si no se interrumpió, está bien, o sea, sí, sigue la. Ya, sí, bueno, está. Sí, este, sí, yo lo que tengo que hacer, puedo dar un par más si querés, porque ya un par más de citas puedo dar si querés. La última que vimos fue la de Lucas 8:11. Este, este, la habíamos visto. Después de última, si se suma Mariano con la mamá, seguimos para completar. Sí, sí, última que ahora sí hacemos tres o cuatro y es más, se sumó la chica de Rey de Reyes también, así que bueno, no, siempre por lo menos en cuentagotas siempre alguien se suma, así que, bueno, sí, sí, bueno. Y bueno, habíamos terminado con el tema de Lucas 8:11, que la semilla era la palabra de Dios, ¿no? El último que habíamos visto. Y si bueno, podemos ver dos o tres más. Uno, podemos ir a Juan 5, que en realidad habla de lo mismo, Juan 5. Juan 5, 39. Es un solo versículo, dice que está bastante relacionado, sobre todo con el tema de la escritura, que ya lo venimos viendo, este, desde mediados de año de las 5 sola, y que lo estamos volviendo a mencionar porque estamos tocando un tema que está muy relacionado a la sola escritura, que es la tradición. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá como es una clara indicación que le daba Jesús a los fariseos, ¿no? Jesús le hablaba a los fariseos, ¿no? Como que hablaban, este, que era lo que, o sea, no lograban, claro, que no lograban identificar, o sea que, claro, como que los estaba mandando a escudriñar, fíjense en las escrituras, porque las escrituras dicen que yo soy el Mesías, dicen. Y como le estoy tratando de decir de la manera más simple que me sale. Pero, dice, ustedes no lo pueden ver, pues, o sea, pues tienen que escudriñar más las escrituras ustedes. Escudriñar significa revisar, o sea, significa ponerse a leer más detalladamente. O sea, y se lean con más detalle las escrituras. Tienen que leer más la Biblia, porque si ustedes la leen bien, se van a dar cuenta que yo soy, porque se lo dice en el mismo pasaje, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio y las escrituras en ese momento todavía no sé. Hay que entender que la Biblia se escribió progresivamente. En ese momento lo único que se consideraba escritura era el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, ¿no? Era lo único que se consideraba como Biblia, ¿no? Lo que nosotros llamamos escritura, ¿no? Eso era lo que le estaba mandando a revisar Jesús a los escribas y fariseos. O sea, dice, o sea, se tiene que poner a leer las escrituras. Las escrituras son las que dan testimonio de que yo soy, o sea, el verdadero Mesías. Como diciendo, si no se dan cuenta porque no la están escudriñando lo suficiente. Bueno, o sea, como, como diciendo, como resaltando el valor sobre todo de, o sea, que es una indicación para nosotros, más allá de que fue para, este,
en ese momento una indicación que le dio a los fariseos, pero es una indicación también para nosotros, ¿no? Pues nosotros podemos conocer a Jesús a través de escudriñar y estudiar diariamente, todos los días, estudiando la Biblia, ¿no? Toda la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese momento los fariseos lo que tenían, los que le mandaba a escudriñar era solo el Antiguo Testamento, que era en ese momento lo único considerado como palabra, ¿no? Pero, o sea, en este momento, nuestra época, que es lo que tenemos inspirado, es no solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento también. Tenemos que escudriñar ambas cosas, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Es la manera en la que vamos a recibir testimonio de Jesús, ¿no? Como dice, son las que dan testimonio de mí. O sea, el testimonio de Jesús, el Nuevo Testamento da más testimonio todavía que el Antiguo. O sea, más allá de que Jesús le mandó a los discípulos a predicar, a revisar y releer las escrituras sobre lo que estaba inspirado en el Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta y tienen el suficiente discernimiento, van a ver o sea, las escrituras dan testimonio de mí, de que yo soy el que tienen enfrente, soy el Mesías verdaderamente. Cosa que los fariseos no creían y nunca creyeron. O sea, pero bueno, ese era uno de los otro de los pasajes que me parecía que era muy atinado para poder citar, porque también es una invitación a nosotros, ¿no? Para que escudriñemos solamente las escrituras, ¿no? Lo que da testimonio de Jesús claramente dice que lo único que da testimonio de Jesús, como está ahí en Juan 5, en las escrituras. No dice escudriñen las tradiciones, vayan a ver el magisterio, el Dessinger, vayan a los documentos de la biblioteca del Congreso, no dice, no dice. ¿No? Sí, sí. No, no entré nunca, no. Sí, sí, no, en verdad es como para poder entrar, o sea, todo, lo tenemos que examinar y retenerlo todo, y lo que pueda ser rescatable, digamos, lo podemos, se puede hasta exponer en alguna de estas charlas también, inclusive, o sea, se pueden, algunos de los materiales que están ahí expuestos, perfectamente se puede hacer así. Pero bueno, lo que lo quiero rescatar sobre todo es esto acá, ¿no? Lo único que le mandó es escudriñar. Ni el Talmud, ni la Kabbalah, ni ninguna de las cosas que existían muchos documentos además de las escrituras en esa época, como para escudriñar. Sin embargo, lo único que le mandó escudriñar, ve que hay millones y millones de libros que están impresos acá, disponibles para leer en esta época moderna. En esa época había un montón de documentos para escudriñar también, además de la escritura, ¿no? No había solamente la Biblia, como el único manuscrito que había, ¿no? Había un montón de manuscritos ya en esa época. Sin embargo, el único que le manda a escudriñar es la escritura, justamente. Aún en esa época antigua de hace 2000 años. Pero bueno, y es el mismo principio que nos cabe a nosotros ahora bajo el pacto de la nueva alianza, 2000 años después, ahora para nosotros también. Que lo único que nosotros tenemos que escudriñar es solamente la escritura. Lo único que cambia de esa época hasta ahora, que la escritura ya está terminada de ser escrita, vamos a decir. Cosa que en esa época todavía no. Lo que estaba por escrito hasta ese momento era solo el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora, 2000 años después, ya tenemos disponible toda la palabra inspirada puesta en escrito, ¿no? Ya la tenemos toda puesta en escrito como inspirada, ¿no? Cosa que en esa época todavía no. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros también, ¿no? Respecto a hace 2000 años que tenemos nosotros ahora, los cristianos del siglo XXI, ¿no? Tenemos una gran ventaja, ¿no? Pero bueno, y por último, para no alargarlo más, aparte medio se me tildó la computadora, entre otra cosa también, pero bueno. El último que le voy a citar es el que le voy a citar, Hechos 2:42. El último, porque ya vemos que más o menos es una hora también el tiempo.
Este, Hechos 2, versículo 42, como un ejemplo también para que tenemos que seguir nosotros los cristianos, que dice, hablando sobre, o sea, la iglesia primitiva. En Hechos 2 ya acá empieza a hablar sobre la iglesia primitiva. O sea, que fue inmediatamente posterior a los 12 apóstoles de Jesús. Está describiendo cómo era la manera en la que se manejaban como iglesia primitiva. O sea, inmediatamente posterior a la de los apóstoles de Jesús. Dice en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban, la iglesia primitiva, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Como digo, vuelvo a reiterar para poner en contexto el pasaje, es, o sea, la manera en la que diagramaban sus reuniones la iglesia primitiva, ¿no? O sea, del primer siglo, o sea, inmediatamente después, cuando partieron los apóstoles, vamos a decir. O sea, la que se generó inmediatamente después de los apóstoles de Jesús, la iglesia primitiva. Tenía como una de las características principales el perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles significa, o sea, los apóstoles recibieron doctrina de manera inmediata de Jesús, con lo cual está hablando de manera indirecta de la doctrina de Jesús. La doctrina de los apóstoles no es que los apóstoles se la sacaron del bolsillo de la mano, no, la sacaron de Jesús. Los apóstoles sacaron su doctrina de Jesús. O sea, no la sacaron de ellos mismos por su cuenta, ¿no? O sea, no es que estaban perseverando en una doctrina humana de los apóstoles, sino que estaban perseverando en la doctrina que los apóstoles incorporaron de parte de Jesús. O sea, con la última está infiriendo, se puede inferir de manera indirecta que estaban perseverando en la doctrina de Jesús. De manera indirecta, no se lo puede decir, ¿no? Todo como, sobre todo a la luz del tema que estamos hablando, era justamente, ¿no? El hecho de resaltarnos justamente que aquello en lo cual perseveraba la iglesia primitiva no era en ningún documento, ningún magisterio, ni ninguna tradición, sino únicamente en la doctrina de los apóstoles. O sea, era lo único en lo que perseveraba la iglesia primitiva, o sea que sí. O sea, y esto a la hora de hacer un debate, si es con un católico o con cualquiera, a lo que hay que ir es a las raíces. Entonces, o sea, si nosotros vamos a las raíces, lo que es la iglesia primitiva, se manejaba de esa manera, perseverando en la doctrina de los apóstoles, que a su vez la sacaron de Jesús. O sea que perseveraban en la doctrina de Jesús. Y nosotros vamos a las bases y vamos a la raíz, a la raíz de la cuestión, la iglesia primitiva, la filosofía que tenía era esa, manejarse según la doctrina de los apóstoles que a su vez la sacaron de Jesús. O sea, no se centraban en tradiciones orales, ni siquiera documentadas tampoco. O sea, se centraban únicamente en la doctrina de los apóstoles y en la de Jesús, nada. Pero bueno, si querés podemos ir por hoy ya redondeando con el tema, porque ya, pues, ¿cuánto tiempo vaya? Bueno, y si no, ya por hoy ya estamos por hoy.